¿Dónde estabas hace 15, 20 o incluso más años? Ya te lo digo yo, en el colegio. Te acordarás, quizás por lo que te hizo sufrir, como a mí, de la tabla periódica. El hidrógeno, el oxígeno, el azufre, la plata, el aluminio o el cloro. A lo mejor te trajeron por el camino de la amargura más de un año o a lo mejor acabaste amándolos, quién sabe. Pero en la tabla periódica, abajo del todo, había una serie de elementos casi impronunciables. El praseodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio o disprosio son algunos de ellos. ¿Y qué? Pensarás. Pues que son algunos de los elementos de las llamadas tierras raras. Y las tierras raras tienen hoy una importancia fundamental, especialmente en cualquier aparato tecnológico. Así que por ellas se ha desatado toda una competición entre potencias y empresas. Tener acceso a ellas hace posible nuevas mejoras tecnológicas y no tener acceso genera unas dependencias brutales. Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de las tierras raras. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. El de hoy puede parecer un capítulo extraño, pero créeme si te digo que ahora mismo estos elementos son absolutamente fundamentales para que nuestro mundo y tu vida cotidiana sigan adelante. Pero como aquí hay muchísimo que contar, hoy están aquí con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Qué tal estás, Eduardo? Hola, Fernando. Y Alba Leiva, también redactora en El Orden Mundial. ¿Qué tal estás, Alba? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Alba, cuéntanos un poco por qué hoy vamos a hablar de tierras raras. Pues a ver, hablamos de las tierras raras porque son una de las mayores disputas geopolíticas que hay actualmente. Que esto la gente dirá, ¿qué? Que ¿Cómo? no es muy conocido. No es muy conocido, pero sí que es cierto que desde hace tiempo en los medios, pues se ha empezado a hablar cada vez más de estos minerales y de hecho hace unos meses en Europa se descubrió la que es la mayor reserva de tierras raras en el continente, que está en Suecia. Así que pues empiezan a surgir cada vez más, a ser cada vez más relevantes, pero ya llevan unos años siendo muy importantes. Entonces, pues merece la pena hablar de ellas porque están muy relacionadas con toda la geopolítica Incluso global. En España también había algunos pequeños proyectos, ¿no? Luego creo que podemos sí. hablar de, luego lo de comentamos. ello, sí, pero hasta en España... Y van a traer cola, yo creo. O sea, Sí. va a ser por un eso debate que tocho. Eso Sí, te iba a sí. decir, que va a ser, yo creo que de los próximos grandes debates en cuanto tanto a nivel económico como a nivel tecnológico y político. De todas formas, creo que conviene que empecemos por lo más sencillo. No me he trabado y me ha parecido un milagro pronunciando esos nombres de tierras raras. Felicidades. Pero creo que es interesante que expliquemos exactamente qué son, porque todo el mundo ha oído hablar del, el coltán, el litio y otros minerales que podemos considerar estratégicos, están en nuestro móvil, en nuestras teles, tablets, ordenadores y tal, pero no son exactamente tierras raras. Sí lo son, por ejemplo, el escandio, el disprosio, gadolinio, y ahora mismo es lo que tú has dicho. Aprobaste química, Fernando. No, yo la suspendí. Me tuve que ir a septiembre, a ver qué te crees, Yo creo que ni pasé casi por ahí. Lo pasé. Esa profesora se desesperó. Pero te estoy oyendo decirlo, digo, madre mía. Lo pasé muy mal con la física y la química. Tengo trauma. Pero expliquemos exactamente qué son las tierras raras y por qué son tan importantes en el mundo de hoy. Vale, pues lo primero que hay que decir es que tienen un nombre un poco extraño, que confunde, Raro, digamos. chistaco, badumts. Sí, badumts. No, pero, por ejemplo, no son tierras, o sea, no nos tenemos que imaginar como arena Ya. o algo así. De hecho, son una serie de elementos químicos, 17 elementos químicos de la tabla periódica, que son más de la rama de los metales. Lo que pasa es que, pues cuando los vemos, pues sí que parecen como tierras. Y la gente busca imágenes, pues ve como montañita de tierra y dice, pues mira, una tierra. A ver, no exactamente, ¿no? Es el nombre que le han puesto un poco Es un para poco el nombre que casa. sí, justo, Vale. pero realmente son unos elementos químicos, ¿no? De hecho, si los que se les daba bien la química pues miran a la tabla periódica, está como el bloque principal y luego hay como un bloque justo debajo, ¿no? Pues ese bloque justo debajo son las tierras raras. Pues nos hemos encontrado esto, vamos a ponerlo aquí. Gente de letras hablando de la tabla periódica. Esto solo puede acabar bien. Sí, y luego están el elemento 21 y 39, que sí que están por ahí perdidos en el bloque principal, que esos también son tierras raras, ¿no? Pero bueno, para que la gente La kriptonita y estas cosas. No, hombre, no, para que la gente los sitúe. Y luego lo de que son raras es una verdad a medias, ¿vale? Porque sí que es cierto que se encuentran en toda la corteza terrestre. Yo siempre digo que si rascas un poco en tu jardín, pues igual encuentras tierras raras. Esto es una exageración, obviamente, pero... Todos los oyentes ahora Ahora en plan, rascando la nueva así. fiebre del oro. Gente moviéndose a los jardines de... Pero claro, no funciona así porque para que sean explotables, para que puedas usarlas, necesitan encontrarse en cantidades suficientes, ¿no? Y eso es lo que es raro, encontrarla en la cantidad suficiente, en las concentraciones suficientes como para que sean útiles. O sea, un miligramo, milísima de una tierra rara concreta, pues no sirve para mucho. Ya.
Entonces, por eso el nombre de tierras raras. Esa es la explicación de por qué se llaman así. Y bueno, algunos de estos elementos, pues como el iterbio, pues son muy buenos conductores eléctricos, tienen un montón de aplicaciones. Eso te iba a preguntar, las aplicaciones que tiene, o sea, que para, yo qué sé, para que funcione un móvil o... Si no podríamos estar haciendo esto probablemente sin tierras raras. Pues eso es lo bonito. A mí es lo que me llama la atención de esto, es decir, son unos minerales tan escasos, pero tan necesarios, que de repente se han convertido... Además, es exponencial, porque cada vez dependemos más de la tecnología. Todo el tema fotovoltaico, renovables, baterías de coches... Eso iba a ir, por ejemplo, son fundamentales para las baterías de coches. Entonces, si, por ejemplo, en Europa estamos ligando toda nuestra transición energética, ecológica, por ejemplo, la electrificación del transporte, necesitamos tierras raras como el comer, como otros elementos que sí que son más conocidos, como el litio, etcétera, ¿no? Pero esos son unos elementos que se conocen muy poco, pero súper necesarios. Incluso en nuestras pantallas de las teles no hay color en la tele sin tierras raras. Eso es que tiene unas aplicaciones por distintos campos, desde lo más tecnológico, la defensa o cosas más de entretenimiento. ¡Qué fantasía! Sí. No, y que a lo mejor caes siempre eso en el coltán, pero no llegas a caer en la importancia de este tipo de claro, minerales. pero eso, el coltán o el litio es lo que estábamos hablando. Son minerales estratégicos, clave para nuestra economía, pero no están dentro de ese grupo de las tierras raras. Juegan en otra liga, por así decirlo, y es lo que comentábamos hace un ratillo, que se van a convertir en elementos fundamentales para el desarrollo futuro tecnológico. El coltán o el litio ya lo son. Pero esto que viene ahora del gadolinio, el estroncio y no sé qué cosas más, son la próxima ola tecnológica a través de los semiconductores, lo que decíamos, las placas solares. Si queremos hacer una transición energética y ecológica, vamos a necesitar de estas tierras raras para poder acometerla. Claro, es que al final yo diría que la historia del desarrollo tecnológico es básicamente la historia de la explotación de las tierras raras. Y esto tú que lo has manejado más, Alba, lo tendrás más controlado. Pero vamos, yo te diría que va de la mano. Claro, o sea, al final si tú piensas, nos situamos a mediados del siglo XX, ¿no? Empieza todo ese desarrollo tecnológico que lo tenemos mucho más ligado al petróleo, al gas, aparecen los coches, ¿no? Se crean unas nuevas industrias. Sí. Bueno, pues sí que miramos a esa serie de elementos o de bienes que tenemos más presentes como estratégicos, como los que he mencionado, pero de fondo están todos estos bienes minerales y cada vez van cogiendo cada vez más importancia. Según avanza la tecnología, cada vez nos fijamos más en ello. Aparecen los teléfonos móviles y de repente empezamos a hablar pues de... La pantalla en color. La pantalla en color. De repente empezar a ver... tubo. Claro. Sí, bueno, es que no nos tenemos que ir ni siquiera a los teléfonos móviles. Nos vamos a las televisiones en los años 50... Y entonces esto necesita elementos químicos, minerales. Y es un poco la época en la que empiezan a tener las tierras raras esa importancia geopolítica, más allá del ámbito económico, sino geopolítica. Y dices, jolín, esto empieza a ser un mineral que hay que tener un poco fichado porque en el futuro va a ser clave. Sí, lo que pasa es que no hay tanto una consciencia de su importancia como tal vez la tenemos ahora. Ya. Quiero decir, se explotan porque, claro, bueno, pues Estados Unidos o la Unión Soviética dicen, bueno, es que yo quiero construir tecnología para mis ciudadanos porque las demandan. La gente demanda televisiones y demanda pues eso, distintos electrodomésticos. Entonces, bueno, pues abro unas minas para conseguir estos minerales. De hecho, Estados Unidos y la Unión Soviética eran de los principales productores. El resto del mundo tampoco producía tanto. Es verdad que lo producían un poco de manera indirecta, ¿no? Justo. O sea, porque al ir a por el uranio estaban las tierras raras. Claro. O sea, ¿el uranio y las tierras raras están muy mezcladas o qué? Sí, lo que pasa es que las... suelen aparecer mezclados, ¿no? Con elementos radiactivos. Entonces, bueno, claro, no... Entonces sí, por favor, que nadie escarbe en su jardín buscando tierras raras. No, lo que pasa es que... Hulk. A ver, claro, se acabar envenenado o brillando en la oscuridad como un gusiluz. Tendemos a pensar en las minas como algo de una mina de hierro y solo hay hierro. Ya, Age of Empires. Claro, no puede ser, ¿no? O sea, las minas tienen bastante distintos materiales, etcétera. Sí. Entonces, de la que buscas una cosa, pues normalmente te encuentras otra. Si por ejemplo, con toda la cuestión nuclear en el siglo XX, pues estaban explotando minas de uranio, pues de repente del paralelo encuentras tierras raras y las necesitas pues tanto para esas tecnologías como para otras más cotidianas. Pues cada vez van ganando más importancia. Ahora, con la transición ecológica, energética, etcétera, y con estas nuevas tecnologías, con los teléfonos móviles, y además con un aumento de demanda de estos productos, que bueno, todo esto ha sido muy progresivo, pero ha estallado en los últimos años, ¿no? Claro. Pues cada vez se necesitan más. Es que en esas, no sé si querías añadir algo tú, Edu. Yo iba a añadir que, para que la gente que nos está viendo o escuchando entienda, no es simplemente el desarrollo de la tecnología, la profundización en el ámbito tecnológico, sino también la expansión geográfica de la tecnología, porque no es lo mismo que sean Europa y Estados Unidos
los que desarrollan más tecnología y demandan tecnología, cuando ahora de repente tienes un boom en todo Asia, todo África, América Latina, de gente que demanda tecnología, tienes que excavar más tierras raras, ¿no? El mercado de tierras raras tiene muchísima más demanda. Claro, es que si estábamos hablando que estas tierras raras en origen se utilizan sobre todo para temas de defensa, claro, es lógico que los principales productores fuesen Estados Unidos y la Unión Soviética, porque al final eran las únicas grandes potencias armamentísticas de la época. Pero esto ya está empezando a cambiar. Sí. Y ahora mismo ya empieza a haber otros países, otros grandes productores. En el momento en el que estas tierras raras se mueven ya más hacia el ámbito civil, hacia las aplicaciones civiles, pues claro, ya no es la gran potencia militar la que lo usa, sino que ahora mismo tenemos nuevos actores, como por ejemplo China. China es un país ahora mismo fundamental para entender el mundo de las tierras raras, por así decirlo. Sí, el mercado de las tierras raras no se entiende sin China. Es el país que más reservas tiene, el principal productor, quien se está haciendo con el control de todo el mercado. Bueno, ya tiene el control de todo el mercado. Es un monopolio por ahora, ¿no? Sí. O sea, bueno, aquí vendrá un economista y me dirá, no es exactamente un monopolio porque tal, pero a términos de entenderlo, es un dominio absoluto del mercado, además muy difícil de deshacer y algo que han ido desarrollando con los años. Esto es bastante, voy a decir complicado, por no decir otra palabra peor sonante, pero es una situación muy delicada que uno de los principales recursos con los que ahora mismo nos jugamos el futuro esté en manos prácticamente de un único país. No sé qué porcentaje, qué proporción ahora mismo está concentrando China de explotación, de reservas. O sea, creo que son cerca de 2/3, un 70%. Yo te diría que el 80% de la producción está en manos de China. Claro, es que además, un 80% de un recurso estratégico. Aquí, por ejemplo, por curiosidad también, es verdad que Estados Unidos y Rusia como que dejaron ese espacio vacío y China supo aprovecharlo muy bien, ¿sabes? Entonces sí, ahora mismo controlan el 80% de la producción mundial de tierras raras en un momento en el que estas son cada vez más importantes, Me recuerda un poco a la historia aquella de los microchips, que entiendo que las tierras raras también tienen esa aplicación de los microchips, de que en los años 90 Estados Unidos y la Unión Europea eran uno de los principales productores, tenían un dominio bastante amplio del mercado de los microchips, pero lo fuimos dejando, bueno, pues ya lo mandamos a China y tal, que se encarguen los chinos, y 30 años más tarde estamos con que al final China tiene toda la producción, dependemos completamente de ellos, y ahora nos cuesta un montón volver a retomar una posición más o menos autónoma. Claro, aquí la historia de la globalización de estas últimas décadas, un ejemplo muy claro para entenderla son las tierras raras. También nos podemos ir a otros productos, como has mencionado, los microchips, pero las tierras raras son clave. O sea, pasamos de Estados Unidos de tener una de las principales minas, de ser un productor importante de tierras raras, tal vez el principal productor, a cerrar esa mina porque no era rentable. De hecho, creo que entró en bancarrota la empresa. Y bueno, como se deslocaliza toda esta producción, hay una desindustrialización, pues también todas las minas se llevan a otros países, pues China es uno de esos países que absorbe todo este tipo de industrias, ¿no? Entonces, bueno, pues además justo se da la casualidad de que es el país con más reservas, tiene 44.000 millones de toneladas de reservas de tierras raras. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pues claro, se da la tormenta perfecta. Ya. Y luego además, que esto es lo hemos comentado antes de empezar, y es importante destacarlo, que no es lo mismo tener reservas que producirlas. Exacto. Es decir, tú al final puedes tener muchísimas reservas, que eso le pasa, por ejemplo, a un Brasil. Un Brasil tiene bastantes reservas de tierras raras, pero no es... Y explotarlo, son dos Claro, cosas diferentes. y luego producirlo, es decir, tratarlo a nivel químico, industrial, para poder aprovechar bien esos recursos. Eso es algo que China tiene los dos elementos. O sea, tiene la suerte de tener esas reservas en su territorio, pero además ha invertido mucho en esa investigación para poder producir esas tierras raras, ¿no? Que yo creo que ha conseguido la combinación perfecta que otros países como Estados Unidos o regiones como Europa dejaron más de lado. ¿Y las otras reservas dónde están? Bueno, el 80% están en China o lo que sea, pues habrá un 20%. Pues mira, por ejemplo, los dos segundos países que más reservas tienen son Vietnam y Brasil. Mira, tus amigos los vietnamitas. Sí, un poco de autopromo, si queréis podéis escuchar el capítulo que hicimos de Vietnam. Que no hablamos de tierras raras en el capítulo de Vietnam, pero bueno, pero tiene muchas tierras raras. Sí, pero producían muy poco y ahora, por los últimos números que he visto, empiezan a producir un poquito más, pero no son los principales productores ni de lejos. También es verdad que pueden traer mucho del conocimiento de producción de China, ¿sabes? Es país fronterizo. Claro. Luego está Brasil, que has mencionado, que bueno, tiene unas reservas muy parecidas a las de Vietnam, creo que es el tercero, pero bueno, están ahí igualados prácticamente. Están en la zona del Amazonas, encima, por ahí. No lo sé exactamente, pero que no te seguramente... llegue un Bolsonaro que entra ahí con la excavadora
Exactamente. Claro, pero por ejemplo Brasil tiene una producción mínima, y nada relevante. Y eso siendo el país con más reservas. O sea, aquí es la diferencia clave que tú estableces de que tener reservas no significa que esto vaya tal. Luego Rusia tiene muchas reservas, pero también tiene bastante, y tiene explotación, pero también tiene bastantes dificultades para extraerlas, porque se sitúan sobre todo en Siberia, entonces ahí por cuestiones de temperaturas y tal, pues complicado. Y luego están, así de memoria, Australia y Estados Unidos. Y entonces tenemos ahí 2 países que tienen muchas menos reservas, pero que al mismo tiempo producen mucho más. Claro. Entonces, claro, esto depende de cómo gestiones tú estas reservas y si tienes las capacidades, la tecnología, si están situadas en un sitio que, pues que puedes abrir una mina ahí. Porque también abrir una mina lleva mucho tiempo. Sí, que no es llegar con un pico y empezar, claro. No, bueno, y luego lo abordaremos, pero también todos los debates sobre el equilibrio entre economía y ecología, por así decirlo, que supone este tipo de explotaciones. Hemos dicho eso, la importancia que tiene China en cuanto a las reservas, en cuanto a la producción. El 80% de la producción mundial está en manos de China, pero quiero que también vayamos al punto en el que China, más allá de la producción, está controlando toda la cadena de suministro. Habéis dejado caer que al final no es solo tener la reserva, también es explotarlo y también es tratarlo. Y llegamos a un punto en el que, eso, más allá de matices de economistas, China tiene un monopolio tremendo sobre la cadena logística de las tierras raras. Ahora mismo tenemos un grave problema de dependencia con China iba a decir, no ya en la materia prima en sí, sino en el sector, por así decirlo. Es que todo pasa por China. Claro, es que al final China, y esto se enmarca en una estrategia mayor, que si nos vamos a esa historia de la globalización, pues esto es el siguiente paso para China, ¿no? De China quiere dejar de ser el país que extrae materias primas y hace productos baratos, el made in China que tenemos todos en la cabeza, Sí. ¿no? Quiere ser un país, una potencia tecnológica, crear toda una red de dependencias, porque eso al final te aupa como potencia geopolítica, ¿no? Y entonces las tierras raras son parte de esto. Vale, yo las tengo, las extraigo, las proceso, produzco bienes con ellas, pero yo lo que quiero exportar son esos bienes, no necesariamente las tierras raras. Esto no quiere decir que vaya a dejar de exportarlas al exterior, es el mayor exportador, pero sí que, por ejemplo, está redirigiendo mucha de esa exportación a su consumo interno. Claro, pero quiero decir, entiendo que también se encuentran cómodos en la situación de, mira, al final el mundo depende de esta materia prima que yo extraigo y no me interesa dejar de producirla. No. Y porque además todo el mundo come de mi mano. Y lo tienen muy interiorizado, Sí. porque en plan... Por ejemplo, Deng Xiaoping, él decía, en Oriente Próximo hay petróleo, pero aquí en China tenemos tierras raras, ¿sabes? O Jiang Zemin hacía también en los 90, ya empezó a hacer mucho hincapié en mejorar el desarrollo y aplicación de todas estas tierras Claro, que raras, esto hace porque 30 años, o sea, que no es que se han dado cuenta ahora, que es que esto hace 30 años ya lo sabían. Entendieron ahí que la Claro. superioridad económica iba a pasar por el control y dominio de las tierras raras. De hecho, las declararon como bien estratégico en 1990. Es que es muy bestia. Claro, y más de 30 nosotros años. en la parra. Sí, pero Claro. ahí, plantéate, en 1990 Estados Unidos estaba pensando en que el orden internacional iba a ser unipolar y Sí. China estaba diciendo, vale, el futuro va a ir por aquí. ¿Sabes? Eso es un choque bastante grande. Y siendo un país que en esas décadas además tenía pues unos niveles de pobreza extrema bastante altos. O sea, quiero decir, estaba en un momento que no podemos... China muy en lejano a lo hace que 30 años tenemos era un ahora. pedo comparado con lo que, Claro. con lo que es ahora. Y aquí hay una persona que es Chu Guangqiang, que me dirás. ¿Cómo? Chu Guangqiang. Vale. A ver, Fernando, yo mi chino, el mandarín no está muy pulido, pero... No lo tienes pulido, Pero, en plan, preparábamos el tema y es verdad que este fue un químico famoso de China al que al principio no le hicieron mucho caso. El tío insistía un montón en que había que invertir en la investigación de tierras raras. Era un poco científico loco el doctor Sí, le Bacterio. tenían un poco apartado, pero de repente eso empezó a progresar y fue, o sea, es que se le considera básicamente el referente en todo el desarrollo del conocimiento de la producción de tierras raras en China. O sea, en unos años probablemente este señor sea, pues, es un icono del futuro tecnológico. Pues este señor sigue vivo. Es que Falleció. iba a decir, me suena el típico señor que luego fusilaron o O algo sea, así. estoy mandaron hablando de a un gulag. memoria. Yo juraría que falleció, que a lo mejor de repente en un comentario nos pegan un palo. Claro, No en un tengo el comentario móvil para en un comprobarlo. comentario sale Chu Guangqiang diciendo, oye, que no, que yo estoy No, estoy pero vivo. yo juraría que este hombre falleció. Bueno, no, a ver, es que pero es una de las cosas Estás surgiendo curiosas. la duda, Fernando, por tu culpa. No, pero que al final están este tipo de visionarios que luego son los que te marcan claramente el camino, te señalan, oye, mira, que esto es un recurso de enorme valor y hay que tenerlo muy en cuenta de cara al futuro económico de que tiene el país, que ahora mismo debe ser uno de los grandes 2015 activos. falleció el hombre. Falleció, pues mira, Bien, ya está. está. Chu Guangqiang, descanse en paz. De todas formas, creo que es también, el problema que tenemos es que hemos generado unas dependencias enormes de China
casi da igual cuando leas esto y da igual el sector al que nos refiramos. Pero estas tierras raras se han convertido en un elemento de poder geopolítico enorme, más allá del tema económico y demás, y conforme la demanda aumente, porque es que la demanda va a aumentar de estos elementos, más importantes van a ser y más poder va a tener Pekín sobre nosotros en los mercados globales. O sea, completamente. O sea, ahora mismo China es la principal suministradora de tierras raras de potencias como Estados Unidos, Europa, Japón y básicamente te diría que de todo el mercado Estamos haciendo un negocio redondo internacional, ¿no? Al final es un mercado valorado en miles de millones de dólares y esto pues supone un poder de influencia gigantesco. O sea, sobre todo, como ya decíamos, conforme ese proceso tecnológico avanza. Por ejemplo, en mayo del 2023 de este año, Elon Musk hizo un viaje a China, que por supuesto no es nada casual, el hombre se fue para allá. ¿Por qué? Porque sus productos necesitan tecnología que usa tierras raras. Hombre, Tesla, coches eléctricos, baterías, tierras raras, amigo. Y China es la que corta ahí el bacalao, ¿no? Porque por lo tanto, al final, a Elon Musk, a otros grandes tecnológicas, les interesa llevarse bien con el país asiático y eso le da a China pues una capacidad y una... En un contexto, perdona que te corte, de guerra comercial y guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Porque además estamos viendo estas semanas nuevas sanciones o nuevas escaladas en la guerra arancelaria y comercial de, pues ahora no te dejo exportar semiconductores, no sé qué. O sea que Elon Musk ha intentado colarse por ahí un poco en la grieta que le deja la geopolítica o la geoeconomía entre Estados Unidos y China. Claro, ahí tenemos el ejemplo de Elon Musk, que es muy bueno, porque bueno, pues tenemos todos unos intereses comerciales que ven oportunidades, ¿no? Pues un país que es superproductor de tierras raras. Yo necesito tierras raras, joder, pues voy a China, voy a comerciar con China. Claro. En esa lógica de a lo mejor de hace unas décadas, pues sí que esto podría llevar a profundizar relaciones entre países. Pero claro, se nos cuela entre medias una competición geopolítica y es muy complejo cómo van a gestionar eso, porque por un lado está esa retórica de no, China es el mal, tenemos que competir contra ella, tenemos que cercarle en cualquier avance tecnológico que tenga, pero al mismo tiempo necesito sus tierras raras. Estados Unidos creo que es el principal comprador de tierras raras de China. Al mismo tiempo que intenta coartarle su desarrollo tecnológico, que intenta pues eso, reabrir sus propias producciones, pero no va a dejar de depender. Puede reducir esa dependencia, pero no va a dejar de depender de China. Entonces establece un equilibrio tenso entre lo que Estados Unidos quiere hacer en cuanto a competición y lo que las capacidades tecnológicas y económicas y la propia distribución de recursos y de producción le permite. Entonces eso es complicado. Y que además, digamos que las potencias occidentales tomaron conciencia de que China puede usar las tierras raras como un arma de guerra, por así decirlo, ¿no? De guerra geopolítica. De hecho, es que ya lo ha hecho. Claro, mira. Ya lo ha hecho. Sí, dale. En 2010, bueno, a ver, esto es rollo geopolítico, unas islas muy pequeñitas, que son las Senkaku, que es una disputa... Bueno, son pequeñitas, pero dan mucho... Un día juego, le dedicamos un capi a todas las disputas del mar de China y de la tensión en esa zona. Sí, porque es un temón. Eso está muy chulo. Pero bueno, hay dentro de todas esas disputas geopolíticas y territoriales dentro del mar de... una de las una de tantas del mar de China. Están las islas Senkaku, que están disputadas entre China y Japón, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, pues China dice que son suyas, Japón dice que no, tal, bueno. Y entonces había unos pescadores japoneses que faenaron en esas islas. Claro, si tú faenas en esas islas es como decir un poco que eso es territorio japonés. El vacile. Claro, entonces... me he equivocado. Había unos pescadores chinos faenando en esas islas. Y entonces las autoridades japonesas dijeron no, y los detuvieron. ¿Qué hizo China? Un embargo de tierras raras a Japón para que liberasen a los el policía pescadores. Que detuvo a los pescadores diciendo, madre mía, la que se ha liado aquí. Claro. Hombre, y además eso, que la industria tecnológica japonesa es muy potente. Nivel de parálisis de suministro, de parálisis unos problemas muy graves en la industria tecnológica. El nuevo Pokémon se te paraliza. Obviamente, como esto está todo globalizado, pues también terminó afectando a industrias en otros países. Bueno, un lío diplomático, pues porque unos señores se fueron ahí a faenar. Sí. Es que esto yo te diría que fue el punto de inflexión en la historia reciente para que todas las potencias dijeran, ojo, porque tenemos que buscar una autonomía, ¿sabes? Y además a esto se le suma, por supuesto, el contexto internacional que tenemos ahora. Entonces, miras hacia el pasado, ves lo que hay ahora mismo y lo que se viene, y Estados Unidos, Europa se han empezado a poner las pilas. Salvando las distancias, porque no haya pescadores por en medio, me recuerda un poco a lo que ocurrió en el año 73 con los países de la OPEP, los países árabes de productores de petróleo, para que nos entendamos, que dijeron, que podemos establecer presión política
al mundo occidental para que no apoye a Israel en las guerras árabes israelíes? Pues venga, crujidita, un embargo y os vais a cagar. Claro. Y ahí empezaron el uso del petróleo como arma política, claramente. Entonces, a lo mejor China ha dicho, anda, pues nosotros también podemos utilizar las tierras raras como arma política para obtener concesiones. Lo de Japón, o sea, pues bueno, es un poco la anécdota, ¿no? Pero a lo mejor a futuro vamos a ese punto de decir, que no quieres, yo qué sé, transigir con Dios sabe qué, pues oye, mira, un embargo de tierras raras y te las apañas con lo que tengas. Pero lo de Japón era 2010, que los temas de transición ecológica, energética estaban ahí, pero no eran tan... Era muy indie todavía. Claro, todavía era una cosa como, bueno, pero no era como ahora que hay planes, o sea, la Unión Europea tiene planes claros y unas estrategias a seguir con unas fechas para alcanzar esa transición energética. Entonces necesitas las tierras raras. Y ahí China, pues cuanto más dependiente eres de una materia prima, más poderoso es quien la controla. Total. Aunque es verdad que hay como interdependencias, que esto... O sea, China puede presionar con el tema de las tierras raras, pero es verdad que en muchos otros aspectos tecnológicos sigue dependiendo de fuera. Por lo tanto, ahora estamos en un momento de un equilibrio tenso, yo te diría, ¿sabes? Pero el futuro de confrontación nos lleva a que o te desvinculas rápido de ese poder de China por parte, a lo mejor, de un Estados Unidos, o puedes llegar a tener problemas cuando China desarrolle sus otras capacidades tecnológicas. Aquí entiendo que también otros países productores se estarán frotando un poco las manos porque dicen, jolín, si China se está poniendo farruca y a lo mejor el mundo empieza a desconfiar, bueno, yo puedo ser una alternativa factible a un potencial embargo de China y demás, o que China se envalentone. Yo qué sé, estáis hablando, pues Rusia, Australia, el propio Vietnam, que dijimos en el subcapítulo que quería ser una alternativa a China. Brasil también. Estos países se están posicionando como alternativas o buscándose las castañas para decir, oye, mira, yo quiero ser esa alternativa a China. Lo están buscando, y otra cosa es que lo tengan tan fácil. Por ejemplo, yo pienso en el caso de Rusia. Rusia es un país que tiene unas reservas de hidrocarburos bestiales, petróleo y gas, pero también tiene unas reservas importantes de tierras raras, que antes lo señalaba Alba. Sí, pero ahora a lo mejor con Rusia no se puede hablar demasiado. No, claro, no se puede hablar, pero ojo, no puede hablar Europa o la esfera OTAN. Otras potencias globales sí que pueden hablar, ¿no? Sí. Aunque bueno, es verdad que Rusia tiene también esa dependencia con China y habría que ver hasta qué punto China le permite producir y no se queda con Sus tierras raras son las tierras raras de China. O sea, claro. Esa relación es un poco rara, pero es verdad que además de eso, las tierras raras rusas son difíciles de explotar por lo que señalaba antes Alba. Se encuentran en la zona de Siberia y demás, pero ojo, aunque no es el país con mayor número de reservas, sí es verdad que Rusia tiene un potencial muy grande para explotarlas a futuro, y sobre todo estrechando esas relaciones con China, que a lo mejor las explota y empieza a producirlas, o China deslocaliza la producción a Rusia, no lo sé, o sea, ahí hay bastante... Claro, se pueden generar también sinergias, claro, ¿no?, entre ellos. Una alternativa que sí que, o un país al que sí que hay que prestar atención en esto es Australia. No solo las tierras raras, en general en todos los minerales, porque también es un productor de litio bastante importante. Otro día podemos hablar del litio. Es que está como, le tenemos un poquito alejado a Australia, pero esquina, ojito con temas de recursos. En el caso de España está al otro extremo del planeta, son nuestras antípodas. Entonces, claro, por lo que sea nos pilla lejos, efectivamente. Sí, pero vamos a tener que mirar mucho a Australia porque también es un país que entendió rápido que las tierras raras y estos minerales eran importantes. Y si bien hay otros que se han puesto las pilas y como que en los últimos años han acelerado la producción, lo podemos hablar de Estados Unidos, Australia ya lo llevaba desarrollando un tiempo. De hecho, tiene una empresa que es muy importante, se llama Lynas, y además tiene una de las minas de tierras raras más grandes del mundo por detrás de las chinas, ¿no? Que hay una en China que es como la más grande, pues Australia está detrás. Claro, pues Australia es tocampo por el medio. Ahí puedes hacer unos agujeros del copón. Yo no he visto el mapa demográfico, o sea, de densidad demográfica de Australia, pero tiene que ser concentrado en 3 ciudades y el resto es... Y el otro es campo. Es el programa de los camiones que cruzan Australia, ahí lo ves. Recomendación para los oyentes. Recomendación cultural. Programa de los camiones australianos. No, además tampoco... Bueno, efectivamente es un país que ahora mismo tiene un potencial bastante grande. En España no lo vemos, yo creo que por lejanía geográfica, pero es quizás una de las grandes potencias regionales en la zona del Pacífico. Se está convirtiendo también en un poco, no la alternativa, pero sí el contrapeso a China a nivel de influencia en esa zona, y también un aliado muy importante de Estados Unidos. O sea, están pasando cositas en esa zona del Pacífico, y Australia es un país fundamental para entender eso. Y además también está teniendo una estrategia de, vale, produce interno, pero también compra minas en otros sitios, compra derechos de explotación, inversiones en otros países. Entonces, bueno, está siguiendo un poco la estrategia de China con diferencias, pero bueno, y también deslocalizar la producción así más contaminante
contaminante en otros sitios. Bueno, pues se está erigiendo como un productor importante de tierras raras que sigue toda esa lógica que también sigue China. Es que esto que ha señalado Alba es importante, porque antes cuando mencionábamos el poder de China, lo que está haciendo Australia, que ella decía que es similar a lo que hizo China, es que China lo que hizo fue invertir en empresas que explotaban tierras raras en un Estados Unidos, por ejemplo, fijaban una fecha límite para esa explotación y cuando caducaba se llevaban todo el conocimiento y toda la capacidad productiva a China. Ah, qué zorretes. Entonces, claro, poco a poco, por eso China también fue acaparando muchísimas explotaciones fuera de su propio territorio, ¿no? Y aprendió ese know-how. Entonces, Australia está siguiendo ahora ese camino. Vale. Claro, y también es algo que hace con otros minerales. O sea, es la misma estrategia. Esto lo tenemos que pensar como un todo, ¿no? Lo mismo que hace con el cobalto en África, claro, pues lo hace en otros sitios. Y luego también, hablando de deslocalización, hay un caso muy curioso, que hay un país que cada vez produce más tierras raras, que es Myanmar. ¿Pero por qué? Porque se beneficia de la deslocalización de China. Entonces hay como una segunda fase de la globalización. ¿Pero en Myanmar hay tierras raras también? Sí. También hay tierras raras, pero claro, ellos llevan la producción porque es contaminante, o por ejemplo el procesado, que es como pues la separación de las tierras raras, estos los químicos, que nos escuchen, si nos escucha algún químico. Que no esté chillando en su casa. Pues seguramente lo explicarían mejor porque es un proceso complejo, pero bueno, es un proceso muy contaminante, ¿no? Pues estos países se encargan de esto y acaban produciendo tierras raras porque se benefician de esa deslocalización. Claro, que a lo mejor no está relacionado directamente con la cantidad de reservas, vale. Es un poco como sí. Ruanda con los diamantes. No tengo diamantes, pero soy uno de los mayores exportadores. Hombre, claro. Al final es que el país pobre se coma la mierda, básicamente. Sí. Eso es un clásico de la deslocalización, sobre todo eso en procesos contaminantes, industriales, pues yo qué sé, pues también pasa eso en Bangladesh, en África con los desechos electrónicos y demás. Y Estados Unidos, hemos dicho que es un país que tiene algunas reservas, es uno de los países más interesados en las futuras, actuales aplicaciones que tienen las tierras raras, uno de los países más afectados, indudablemente. ¿Cómo está encarando todo este proceso? Porque no le veo yo en una posición demasiado buena. Pues Estados Unidos se ha puesto las pilas, y además en pocos años. Ellos tenían una mina hace años, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Ellos eran principales productores, tenían una mina bastante importante que producía tierras raras, eso quebró y dejaron de producir. Claro. Entonces tú ves la producción y lo pones en un gráfico y hay como una bahía de años así, que no producen nada, y de repente en los últimos, yo qué sé, 5 años o 2-3 años se han puesto las pilas y ahora son el segundo productor global. Están haciendo agujeros por todo el país. Tenías Australia, que siempre habían sido como el segundo productor desde hace ya antes que Estados Unidos, y tenía una producción bastante estable, y Estados Unidos crece muchísimo, pero muchísimo. Entonces, bueno, pues sí, pues están poniendo las pilas y cada vez producen más toneladas, cada vez extraen más, reabrieron esta mina, pues supongo que estarán buscando, esto ya no lo sé, pero quiero creer que estarán buscando y explorando nuevas reservas porque... Suena la típica mina en Alaska. Es que esto está ahí perdida en la mano en casa Dios. No nos extrañaría nada, la verdad, porque... En Alaska hay de todo. Sí. No, y es otro temón, bueno, Alaska y Canadá, porque también hay que entender un poco la política minera o de recursos de Estados Unidos. La geología no entiende. Hagamos uno de Alaska, por favor. Sí, ¿no? Pero y Canadá y Estados Unidos, al estar tan próximos, que es que esto es otro capitulazo, el poder geopolítico de Estados Unidos con su propia geografía, ¿no? Es decir, sus propios recursos internos, y cuando se ponen a explotarlos, los explotan como nadie, por así decirlo. Sí que es cierto que, bueno, están muy lejos de la producción de China, hay una brecha enorme, pero es que alcanzar a China es prácticamente, yo diría que imposible, pero sí que puede reducir la dependencia, y entonces, bueno, pues tiene una alternativa propia. O sea, yo te iba a preguntar... Todo lo que quieras, Eduardo, si ya... Claro, ¿tú ves más que Estados Unidos lo que intenta es reducir su dependencia que superar a China? Porque puede haber alguien que nos esté escuchando y piense, no, es que Estados Unidos quiere superar a China en la producción de tierras raras. No, aquí hay una cuestión de capacidades y de decir, bueno, pues yo quiero diversificar mis fuentes, ¿no? Mis dependencias. Vale, todos los países no tienen todas las capacidades. Hay países que pues eso, no tienes tierras raras, no tienes minerales, los tienes que importar sí o sí. Estados Unidos tiene la ventaja que sí que tiene reservas, que sí que tiene minas en activo, que tiene un historial de producción. Bueno, pues se aprovecha de ellos para tener esa producción. Bueno, pues ya ha reducido un poquito su dependencia de China. A la mínima que empiece a invertir en otros países, que diversifique con otras fuentes, que tal, bueno, pues puede reducirla todavía más. Pero eliminarla, muy difícil, y ya superar a China, imposible. Es un poco el debate, me voy a tirar aquí un pisto para hacer como que hago algo, que es el debate que hay en Estados Unidos entre el decouple y el de-risking. Es decir, entre salir de China, por decirlo, dejar de depender totalmente de China, que eso sería como decouple, o sea, como desconectarte de China,
o simplemente lo que decía Alba de risking, que es como diversificar proveedores para, bueno, pues sí, algo se lo compra China, claro, pues algo hay que comprarle porque producen cosas, pero tengo una variedad de proveedores que me evitan que si tengo cualquier lío con China, pues tengo una alternativa perfectamente viable y no me veo en ningún brete, por así decirlo. Entonces, es como ya digo, el debate que ahora mismo entre Estados Unidos, en Estados Unidos, que a lo mejor Biden es más de risking, de, bueno, diversificar, llevarnos todos bien y tal, y a lo mejor si Trump llega en 2024 a la Casa Blanca, pues dice, no, decouple, o sea, salir de China y machacarles y crujirles como si no hubiese... Sí, ahí ya es el debate que habrá dentro del Deep State estadounidense, que tendrá que ver hasta qué punto, o sea, las multinacionales pueden también permitirse un decouple absoluto. Sobre todo cuando tú quieres reindustrializar Estados Unidos con industrias que también tienen un fuerte componente tecnológico y que demandan esas materias primas, entre las que se incluyen las tierras raras. Y en este tour que nos estamos haciendo por el mundo y por los grandes perjudicados o beneficiados por las tierras raras, creo que tenemos que aterrizar en Europa para ver un poco la situación que tenemos nosotros ahora mismo. Aquí empezamos ya a sudar porque, en plan, no es una situación tan halagüeña. Claro, China bien, Australia bien, tal, Estados Unidos bien, en Europa, bueno, a ver qué percal tenemos. No sé si aquí nos hemos puesto ya a investigar, si tenemos estrategias, si tenemos básicamente, siendo la Unión Europea, si tenemos algo mínimamente pensado. Ya es que me conformo con muy poco. Un poquito solo. Vale, pues a ver, el dato es bastante, da un poco de miedo. Importamos el 98% de nuestras tierras raras de China. El 98%. Bien. Es fuerte esa dependencia. ¿Podría ser peor? ¿Podría ser el 100%? No, sí, claro. Tienes un 2% ahí de margen. Exactamente. Ya tenemos ahí parte hecho. Y luego, aparte, no tenemos una producción propia. No hay minas en activo. Pero la parte positiva, vamos a ser un poco optimistas, sí que hay reservas. Vamos. No tantas como en China, pero, por ejemplo, en la península escandinava hay bastante reservas de tierras raras. Como mencionaba antes, está el caso de Suecia, que tiene minas que tienen tierras raras, que ahora mismo extraen otros minerales o que, bueno, no están en activo. Vale. Pero bueno, que ya existe esa infraestructura y reservas muy importantes. O sea, Suecia encontró 1 millón de toneladas de tierras raras pues hace unos meses en una mina que explota otros minerales, no sé cuál es, la verdad. Bueno, pues ya tienes esa infraestructura, puedes aprovecharla para poner en marcha esta producción. Bueno, pues hay posibilidades. También en Noruega hay, en Finlandia también hay. Luego está Groenlandia, que ese es un caso muy interesante porque tiene grandes reservas de tierras raras, pero bueno, ahí entramos en la geopolítica de Groenlandia, que es la relación que tiene con Dinamarca. Más ahí iba a decir que se son pueden un poco llegar hippies, a pero es el rollo este de no toquemos Groenlandia, porque en Groenlandia también hay petróleo o algo así, ¿no? Sí, de hecho además hay mucha resistencia local por la explotación, claro, climático, eso es, que hay una medioambiental. agenda ecologista muy potente en Dinamarca y en Groenlandia, y entonces ese tipo de debates de extraer cosas de Groenlandia, porque al final, eso si quieres extraer estas materias primas tienes que dejar el territorio como un queso gruyère. Entonces, bueno, ahí hay un debate y una resistencia muy fuerte. Pero lo que tú planteabas de Estados Unidos, el debate que tienen ellos, nosotros aquí el debate que hay dentro de Europa es si podemos, o sea, si debemos empezar a explotar este tipo de recursos. Por parte de la Unión Europea hay voluntad. Y hay planes. Quiero decir, tal vez no hay un plan específico de vamos a abrir minas, pero sí hay planes de investigación de las tierras raras. Se han hecho estudios de mapeando las distintas reservas que hay en Europa. Obviamente está toda la cuestión de la transición energética, que es muy importante. Es que es uno de los pilares estratégicos de la Unión Europea en el presente y a futuro. Hay una lista de materias primas críticas. Por lo Eso también lo hace Estados Unidos, creo que hace un listado de... Y entonces, pues ellos dicen, claro, nosotros necesitamos estas materias primas, las tenemos en Europa, pues vamos a ver cómo somos capaces de tenerlas y de reducir esa dependencia. Pero a ver cómo entroncas tú toda esa estrategia de transición energética con una estrategia de autonomía estratégica e impulso de la industria. Es decir, porque si tú de verdad quieres ser autónoma a nivel global, igual que quieres Tienes dejar que ser la autónoma en toda la cadena de suministro, desde la materia prima al producto final. Eso te iba a decir, igual que no quieres depender en defensa completamente de Estados Unidos, tampoco puedes defender el suministro de tierras raras que son fundamentales para la tecnología de China, de la cual importas el 98%. Entonces, claro, hay un debate interno en Europa muy grande a la hora de cómo explotamos nuestros recursos naturales si queremos hacer una transición energética que depende de unas fuentes de energía que utilizan esas tierras raras. O sea, hay una cosa que me alivia, esto es un poco expectativa, y es que quienes ha encontrado el pastel, en el buen sentido, es Suecia, que es un país que tiene una conciencia de la autonomía muy potente. Es decir, que ellos saben y son conscientes de la necesidad de mira Noruega explotar. Con el petróleo, ¿sabes?
Es decir, los nórdicos... Sí, pero yo qué sé, pero Suecia, en tanto que también ha tenido hasta hace poco, hasta que ha entrado en la OTAN. Todavía no. Todavía no, Está pero en bueno, proceso. pero vamos, que le faltan 2 telederos en principio si Turquía no se la lía. Tiene una industria de defensa muy potente, tiene una industria en general muy potente, y aquí voy más allá pues eso, de IKEA o de Volvo y tal, pero que ellos tienen muy interiorizado esa idea de necesitamos apañarnos por nuestra cuenta en un mundo bastante complicado para eso, mantener nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autonomía. Entonces, si el próximo gran melón en ese debate es el tema de la minería, de los recursos estratégicos, de las tierras raras, de en fin, las materias primas, Suecia es uno de los países que mejor interiorizado el mensaje ha calado mejor. Que a lo mejor en otro país, yo qué sé, me viene a la cabeza España, como tuviésemos que gestionar nosotros ese debate, a lo mejor nos quedamos en bucle. Va a suponer un gran debate en muchos países que se encuentren con ese tipo de recursos. Pero yo creo que cuanto más avance la transición energética, cuanto más demandemos estos productos, porque bueno, ahora ya los demandamos muchos, pero pensemos que estamos en una fase todavía muy inicial. Cuando se empiecen a implementar estos planes, cada vez se van a demandar más. Entonces, ahí va a surgir una sensación de urgencia que yo creo que va a hacer que, bueno, pues que estos países empiecen a reflexionar todavía más y a inclinarse por invertir en abrir minas o en industrias de procesado o en las industrias finales. Es decir, bueno, pues nosotros tenemos que competir con China en esas industrias finales o en esos productos finales, ¿no? Porque a lo mejor las materias primas no tenemos tanta capacidad para hacerle frente, simplemente para... pues eso, bueno, disminuir un poquito esa dependencia. Claro. Bueno, pues ya es una voluntad, ya es una sensación de urgencia. La sensación de urgencia y de riesgo, eso lleva a hacer cosas. O sea, para mí el reto mayor puede ser el cómo se lo transmites a la ciudadanía. Claro. Es decir, porque la sensación de urgencia se creará sobre todo en los círculos políticos y de proyección a futuro, ¿no? Pero muchas de estas minas están en zonas rurales, en las periferias, y aquí si te encuentras a veces con resistencias o protestas con la cuestión de la transición energética y la eólica, por ejemplo, cuando te plantees abrir una mina o reactivar una mina, eso es un melón importante. Es que ese debate quería tocarlo ahora en el caso de España, porque es cierto que bueno, España nunca ha sido muy agraciada en cuanto a recursos naturales. No tenemos, hemos tenido un poquito de carbón, pero nunca hemos tenido petróleo. Hay el típico un poco de uranio, Salamanca y tal, pero bueno, que no tenemos recursos minerales. Y aquí también, bueno, salió el tema de una mina de litio como en el norte de Portugal, que hacía algo así. Sí. Metía un poco en España, en la zona de Orense, Zamora y demás. Pero aquí tenemos oportunidades con el tema de las tierras raras. Pues sí. A ver, tenemos unas reservas muy mínimas y de hecho están todavía en una fase de exploración muy inicial, ¿vale? También hay que pensar en cuestión tiempo, ¿no? Las minas tú no dices, aquí hay una tierra rara, abramos una mina. No, esto a lo mejor es un proceso de 20 años, ¿vale? Pero entonces, bueno, pues hay proyectos de exploración en Canarias, por ejemplo. Se sabe que hay reservas... Los montes submarinos esos que están ahí como en la zona que quería Marruecos y tal. Sí, el área de disputa. Eso sí. creo que se especulaba que podía haber tierras raras, pero esto es más como más hacia lo que es Canarias, no tanto monte submarino. Pero bueno, ahí hay proyectos, no sé si es la Universidad de La Laguna, una serie de universidades canarias que están explorando todo esto. Luego también se sabe que hay reservas en Galicia, lo que pasa es que están en una zona protegida, también sería un poco difícil explotarlos, abrir una mina ahí. Y luego, el proyecto que ha llegado más lejos es uno que se llama en Matamulas, en Ciudad Real, que casi se inicia un proyecto minero ahí. Lo que pasa es que, bueno, pues se hicieron unos estudios de impacto ambiental, salieron negativos por parte de la administración, la empresa lo llevó al Supremo y yo creo que siguen ahí litigando. Entonces es un proceso paralizado, que también es algo que pasa mucho con las minas de tierras raras o con cualquier tipo de explotación minera, porque bueno, pues como tiene un impacto ambiental, pues genera mucha controversia. Entonces, bueno, pues ese proyecto está ahí paralizado, pero iba a ser posiblemente uno de los más... el que ha estado tal vez más cerca en España y también en Europa, digamos. Esto al final lo que nos muestra es que cada vez este tipo de minerales y el debate de las tierras raras va a estar más presente. Y yo a veces me planteo hasta qué punto España está preparada para eso. Es decir, porque no se explota... Nosotros no podemos explotar tierras raras. O sea, necesitas una formación importante, que también puede ser una oportunidad. O sea, es algo que... Con empleo, ¿sabes? Claro. Es un sector que generará empleo a futuro. Sí, pero que es un debate que tienes que abrir, que la gente al final tiene que ver ese potencial, formarse en ello. Pues vas a necesitar ingenieros, pero no simplemente gente de carreras técnicas. A lo mejor también, no sé, gente de internacionalización de empresas. Es decir, puede girar mucho alrededor en un momento en el que España está tomando conciencia de esa necesidad de atraer industria, atraer inversión y de invertir precisamente en eso, en una industria que dejamos
en favor de un turismo en su momento, ¿no? Entonces, las tierras raras pueden jugar ahí un papel. Sobre todo me llama la atención que ahora en España, no sé hasta qué punto nos hemos vuelto un poco contrarios a esta explotación, al extractivismo en general, ¿no? A utilizar nuestro mundo rural para la generación de materias primas o de commodities, energía a través de placas solares, molinos eólicos y demás, o las minas, cuando, curiosamente en España, como en otras muchas zonas de Europa, muchas zonas del país se han construido con la minería como centro. Y me viene a la cabeza Asturias, claro. León, el propio País Vasco, bueno, que te lo diga Alba, que zonas de Ciudad Real y demás. O sea, hay muchas zonas en España que han tenido su prosperidad, han crecido gracias a la minería. Entiendo que también hay un medio en el sentido de decir, claro, es que cuando desapareció la minería de estos pueblos, de estas regiones, desapareció absolutamente todo. Y eso entiendo que genera una sensación de necesitamos buscar otra cosa que sea más viable que el extractivismo. Por eso en Europa lo que están intentando es hacer un extractivismo eficiente. Claro. Es decir, y no es igual el extractivismo. Que atraiga a lo mejor industria al sector. Claro, y los perfiles que se forman precisamente con un peso en sostenibilidad, en poco impacto medioambiental. Aunque, ojo, no podemos negar que tiene un impacto ambiental. Claro. La cosa es cómo reducir al máximo posible ese impacto. Y para eso es lo que tú dices, necesitas gente cualificada que estudie cómo se puede hacer. Claro. Y es muy complejo y caro también. Pero bueno, si hay una voluntad de inversión en ello, ahora mismo estamos en un momento geopolítico en el que cada vez prima más la seguridad del suministro, el asegurar una independencia, que a lo mejor esa eficiencia o ese buscar el este más barato. Los chinos han invertido un montón en formación, ¿eh? Eso es bestial. Claro. El tema de China con esto. Normal. Y bueno, y que si estamos en el 98% de dependencia, es que por poco que hagamos ya vamos a mejorar. Y bueno, es que tengo que hacer una inversión muy grande y eso que ya estamos bien, pues entiendo, bueno, sí, pero claro, no merece la pena, pero es que estamos tan mal a nivel de eso lo combinas con un proceso de diversificación, de a lo mejor traerlas desde Australia, Estados Unidos, tiendes puentes con Brasil, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. O sea, pero eso, que creo que tampoco hay que decir, bueno, hay margen de mejora. Claro, no, hay oportunidades evidentes y creo que en Europa podemos mejorar mucho, pero bueno, eso también hay, no voy a decir riesgos, pero sí hándicaps o contrapartidas muy claras. Al final es una industria muy contaminante, genera muchos residuos, hay que saber qué hacer con los residuos. Pasa también con los nucleares, pasa también con los electrónicos, que al final ya acaban en el tercer mundo, en Níger o en Chad. Claro, pero yo con esto pareceré pesado, pero siempre he apostado mucho por el tema de la formación profesional y demás, porque si tú tienes una gente formada en esto, vas a saber cómo gestionarlo bien. Ya. Si no nos preparamos para algo que es cada vez más inevitable, que es la inversión y la explotación de este tipo de tierras raras, tú no vas a poder hacerlo de la mejor manera posible, ¿sabes? O hasta qué punto también convences a la opinión pública. Ese es el otro gran debate. Claro, de ese dilema entre... porque al final tener en tu pueblo o en tu región una mina ahí, por ejemplo, que genere, pero que también es muy contaminante o te destruye el medio ambiente, porque a lo mejor has tenido que reventar un monte. Claro, tú cómo eso cómo lo explicas de cara a decir, mira, es que estamos sacando tierras raras que luego te permiten, yo qué sé, tener tu smartphone o tener tu tele o tener tu ordenador. Claro. Los beneficios son como muy intangibles o muy a largo plazo, pero el coste es muy evidente. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Ahora mismo vemos que en Europa existe esa conciencia de algo que, bueno, es el palabra en inglés que es not in my backyard, que es como no en mi patio trasero, ¿no? Bueno, salió en los Goya, fue lo de... Eólica sí, pero no así. Claro, es un poco esta misma idea. Que esto fue en Groenlandia, yo creo que fue en Groenlandia es un caso claro, ¿no? Pero por resumir así, porque al final es algo transversal a toda Europa, es esta idea de yo quiero los beneficios que me trae pues unas industrias limpias, unos productos tecnológicos, una transición energética, pero no lo quiero cerca de mí. Ya. No quiero pues los molinos eólicos, no quiero una mina, no quiero una producción de litio, no quiero nada de eso. Quiero el Tesla eléctrico, pero no quiero la mina de litio. Justo, justo. Y de hecho Groenlandia es un caso muy, muy significativo porque, bueno, Groenlandia, claro... El gobierno groenlandés tiene amplia autonomía. Amplia autonomía para ciertas cosas. Sí. Una de ellas es las explotaciones dentro del territorio de Groenlandia. Entonces, bueno, pues tiene unas reservas de tierras raras enormes. Hubo proyectos para pues abrir minas, etcétera. De hecho, ¿os acordáis de Trump diciendo que quería comprar Groenlandia? Es verdad, cierto. En parte es por esto, porque Groenlandia tiene unos recursos minerales muy atractivos. Entonces, bueno, pues lo de Trump sí fue un poco así locura. Sí, pero tenía un cierto sentido detrás. ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que, claro, grupos ecologistas, población civil, dijeron, no, yo no quiero una mina en mi territorio, yo no quiero que contaminen mi tierra, yo quiero mantener mi pueblo como está. Entonces, hay un gran debate interno de, vale, hemos perdido esta oportunidad económica, pero al mismo tiempo queremos preservar nuestro medio ambiente.
claro, tú lo ves así y dices, tiene sentido. ¿Qué pasa? Que si pensamos a nivel global, y yo creo que aquí es donde hay que mirar un poquito más allá, esa producción se va a ir a algún lado. ¿Y dónde se va a ir? Pues a unos países que sí que van a decir que sí a esas oportunidades económicas porque las necesitan, pero que no tienen necesariamente los recursos o los medios o la formación o las capacidades para producirlos de una forma que no dañe a su población. O lo menos contaminante posible. Claro, ¿no? En China, por las minas de tierras raras hay pueblos enteros que están muriendo de cáncer. Claro, a China le da un poco más igual. El estándar es verdad que medioambial lo tiene un poquito más se están poniendo las pilas con el tema de... Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay otros países que pueden acabar sufriendo esto. Ya. No los queremos aquí, donde podemos tener unas minas mejores, con un impacto menor, más cercanas, con un tratamiento de todo un esto. tratamiento que a lo mejor asegure que no vayan a contaminar acuíferos, y a lo mejor en otra parte del mundo pues no se comen esa contaminación. Ya. Entonces también hay que mirarlo, de tener una mirada un poquito más global, pero por supuesto al final es muy difícil tener esa mirada global cuando pues te están contaminando el monte que para ti tiene un valor emocional, vida, O sea, requiere una mirada internacional o universal bastante complicada amplia, de llevar cuando tienes ese proceso delante. Amplia en lo geográfico y amplia también en el tiempo, en que esto no es para mañana, es en el largo plazo, reducir dependencias y que, yo que sé, nuestros hijos puedan vivir un poco más tranquilos y sin comprarle todo a China. Y se enmarca en esa pulsión geopolítica de mira hasta qué punto nos expone económicamente a los vaivenes o a cualquier tipo de presión. Y yo creo que comprender eso en todo su conjunto es difícil. Y más en Europa, que nos está empezando a afectar ahora, es lo que decíamos antes. Si en Japón en 2010 ya les pegó la torta, pues a lo mejor ellos ya tomaron conciencia entonces, pero ahora nos ha llegado a nosotros. Europa no es y Europa no es una. También, claro, por son supuesto. Un conjunto de estados, cada uno con sus propios intereses. Entonces creo que eso complejiza mucho más toda esta reducción de la dependencia con China. Sí, está claro que es un tema que no está exento ni de dilemas ni de polémicas, pero bueno, también resulta evidente que es uno de estos recursos, las tierras raras, que nos va a marcar las próximas décadas y a qué tecnologías podremos o no acceder si explotamos este recurso o accedemos a este recurso en cantidad suficiente. Muchísimas gracias, Salva, por todas las claves tan interesantes que nos has dado hoy. Gracias a vosotros. Y gracias, Eduardo, por básicamente estar aquí. Aquí hoy seguiremos, Fernando. Gracias también a la Escuela de Organización Industrial, con quienes hemos hecho en colaboración este episodio sobre tierras raras. Y gracias a ti que nos escuchas por meterte, este buen capítulo de un mineral estratégico que sin duda nos va a marcar el futuro en Europa y en el mundo. Así que tanto si la química era lo tuyo como si no, pues espero que hayas disfrutado este episodio. Y nosotros pues nos escuchamos la semana que viene en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.